Damos inicio al módulo 7, ejercicios sobre motores eléctricos. Para comprender aún más el fundamento teórico referido a los parámetros de un motor, vamos a trabajar algunos ejemplos sencillos con la finalidad de ocupar las fórmulas de estos parámetros y así despejar las dudas referentes a ellos. Ejemplo número 1. La potencia absorbida por un motor asíncrono trifásico de 4 polos 50 Hz es de 4.76 kW cuando gira a 1435 RPM con una frecuencia del 80%. Calcular, inciso A, el deslizamiento, inciso B, la potencia útil en el árbol del motor. Vamos a la solución. Como primer punto es basear los datos conocidos y desconocidos. Sabemos que este motor en su eje gira a 1435 RPM y la potencia que absorbe de la línea es de 4.76 kW. El motor es de 4 polos y la frecuencia de la línea es de 50 Hz. La eficiencia con la que trabaja este motor es del 80%. Con estos datos vamos a calcular el deslizamiento del motor y la potencia útil que entrega el motor a la salida. Antes de iniciar es importante llevar el parámetro que nos da en kilowatts a la unidad base, que son los watts. Sabemos que un kilowatt es igual a 1000 watts, por lo tanto 4.76 kilowatts es igual a 4760 watts. ¿Qué fórmulas vamos a ocupar? Para el inciso A nos pide el deslizamiento. Para el deslizamiento es igual a ns, velocidad síncrona, menos nr, giro de la flecha, sobre ns. Para llevar a cabo esta sustitución de datos nos falta ns. ns es la velocidad síncrona, por lo tanto antes de ello vamos a calcular la velocidad síncrona. ns va a ser igual a 120 por la frecuencia de la línea sobre el número de polos del motor. Obteniendo ns, calculamos deslizamiento y para el inciso B, que nos pide la potencia útil que entrega el motor, vamos a ocupar la fórmula de eficiencia, que es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Bien, en la sustitución de datos calculamos ns, va a ser igual a 120 por la frecuencia de línea, que son 50 Hz, sobre 4, que es el número de polos que tiene este motor. Haciendo la operación nos da una velocidad síncrona de 1500 RPM. Ahora calculamos el deslizamiento. Deslizamiento va a ser igual a ns, que es 1500 RPM, menos el giro de la flecha, que en este caso son 1435 RPM, sobre ns, que es velocidad síncrona, 1500. Haciendo la operación nos da deslizamiento es igual a 0.04. Como en las fichas técnicas de un motor el deslizamiento se refleja en porcentaje, por eso se multiplica por 100, obteniendo este deslizamiento del 4%. Y ya tenemos el inciso A, el deslizamiento. Para el inciso B nos pide calcular la potencia de salida del motor, que es la potencia útil. Por lo tanto hacemos un despeje en la fórmula de eficiencia. Potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada por eficiencia. Potencia de entrada estaba dividiendo, pasó al otro lado, al otro miembro, multiplicando. Por eso quedó así la fórmula. Sustituyendo queda potencia de salida es igual a 4760 watts por la eficiencia de este motor, que es del 80%, punto 80. Se refleja en decimal, no en porcentaje. La potencia de salida va a ser igual a 3808 watts. Y ya tenemos los incisos resueltos. Inciso A, el motor tiene un deslizamiento del 4%. Inciso B, su potencia de salida es de 3808 watts. Ejemplo 2. Un motor de inducción trifásico de 8 polos y 10 caballos de vapor absorbidos, 380 volts de alimentación, 50 Hz, gira a 720 RPM a plena carga. Si el rendimiento y factor de potencia a esta carga es del 83% y 0.75 respectivamente, calcular, inciso A, velocidad de sincronismo del campo magnético,
Inciso B, deslizamiento a plena carga. E inciso C, corriente de línea. Para la solución, vaciamos los datos. Es un motor trifásico, gira a 720 RPM, la potencia que absorbe de la línea es de 10 caballos de vapor, el motor es de 8 polos y se alimenta con un voltaje de 380 volts y la frecuencia de esta línea trabaja a 50 Hz. Su rendimiento del motor es del 83% y su factor de potencia es de 0.75. Con estos datos calcular velocidad síncrona, inciso B, deslizamiento, inciso C, corriente de línea. Hacemos las conversiones para la unidad base. El motor absorbe en potencia 10 caballos de vapor. Un caballo de vapor es igual a 736 watts. Por lo tanto, los 10 caballos es igual a 7360 watts. ¿Qué fórmulas vamos a ocupar? Para el inciso A, la de velocidad síncrona, inciso B, la fórmula de deslizamiento, e inciso C, la corriente de línea, que en este caso la potencia es voltaje por corriente. Sustituimos los datos. NS va a ser igual a 120 por la frecuencia a la que trabaja, que son 50 Hz, sobre 8, que es el número de polos de este motor. Nos da una velocidad síncrona de 750 RPM. El deslizamiento. Ya tenemos velocidad síncrona 750 menos el giro de la flecha de este motor, que para este son 720 RPM, sobre velocidad síncrona. Haciendo la operación nos da un deslizamiento de 0.04. Para darle un porcentaje lo multiplicamos por 100. Por lo tanto, este deslizamiento del motor es del 4%. Ya tenemos inciso A, inciso B. El inciso C nos pide calcular la corriente de línea. Sabemos que para calcular la corriente se encuentra en la fórmula de potencia. Potencia, voltaje por corriente. Pero cuando hablamos de un motor, la potencia va a estar afectada si el motor es trifásico o bifásico o monofásico. También cuál es el factor de potencia, cuál es su eficiencia. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a voltaje por corriente, pero también, como es motor trifásico, es por raíz de 3. También contemplamos por factor de potencia, que es coseno de phi, y por la eficiencia. Otro dato que no está colocado aquí, pero porque no nos lo dan los datos conocidos, si supiéramos a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra el motor, ese dato también multiplicaría a estos parámetros para tener una potencia más específica o más real. Bien, ya tenemos la fórmula, despejamos la variable que nos falta, que es corriente de línea, la que vamos a calcular. Todos los parámetros demás se están multiplicando, por lo tanto pasan al primer miembro, pasan dividiendo. Quedaría corriente de línea va a ser igual a potencia sobre raíz de 3 por voltaje de línea por factor de potencia por eficiencia. Sustituyendo los valores, quedaría corriente de línea va a ser igual a la potencia, que es 7360 watts, sobre raíz de 3 por voltaje, que son 380 volts, por el factor de potencia, que es de 0.75, y por la eficiencia, que es 0.83. Haciendo las operaciones nos queda en potencia 7360 watts sobre la multiplicación de los valores del denominador. Nos queda 409.71 volts. Dividimos y queda que el motor consume una corriente de línea de 17.96 amperes. Y ya tenemos la solución del problema. Inciso A, velocidad síncrona son 750 RPM. Deslizamiento del motor es del 4%. Y la corriente que consume en la línea es de 19.36 amperes. Ejemplo número 3. Determinar la corriente nominal, IN es corriente nominal, de un motor trifásico. Considere los siguientes datos: 5 HP de potencia útil, N eficiencia del 88%, factor de potencia del 82% y un voltaje de línea a línea de 220 volts. Tenemos los datos conocidos y desconocidos. Es un motor trifásico. La potencia que entrega, como es potencia útil, entrega 5 HP a la salida. Tiene una eficiencia del 83%, que viene siendo el rendimiento.
un voltaje de línea de 220 volts y un factor de potencia de 0.82. Con estos datos calcular la corriente nominal del motor. Pasamos los datos a unidad base, en este caso los HPs. Un HP es igual a 746 watts, por lo tanto el motor, como es de 5 HPs, es igual a 3730 watts. ¿Qué fórmulas vamos a ocupar? Vamos a tener la potencia absorbida, que es la potencia eléctrica que recibe el motor. ¿Cuáles son los datos? Ya lo dijimos. Como es trifásico, es raíz de 3 por voltaje, por corriente, por coseno de phi, que es el factor de potencia, y por la eficiencia del motor. Como nos pide calcular la corriente de línea, vamos a hacer un despeje. Sería potencia absorbida o potencia de entrada sobre raíz de 3 por voltaje, por factor de potencia, por eficiencia. Pero como nos da el dato de potencia útil, que es la potencia de salida, y el dato que tiene que ir aquí es potencia de entrada, no son lo mismo. Por lo tanto, antes de calcular la corriente, necesitamos calcular la potencia absorbida, que es la potencia de entrada. ¿Y cómo lo obtenemos? Con la fórmula de eficiencia, que dice que la eficiencia de un motor va a ser igual a la potencia que sale sobre la potencia que entra. Sabemos que la potencia de entrada siempre va a ser mayor a la potencia de salida. Despejando, porque queremos conocer potencia de entrada o potencia absorbida, está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto quedaría potencia de entrada va a ser igual a potencia de salida, n va a estar multiplicando a potencia de entrada, por lo tanto pasa dividiendo. Quedaría potencia de entrada igual a potencia de salida sobre eficiencia. Nos vamos a la sustitución de datos para calcular primero la potencia que entra al motor. Sería potencia de salida, que hicimos la conversión, que 5 HP es igual a 3730 watts, sobre la eficiencia del motor, que es 0.83. Dividiendo nos queda que la potencia que entra al motor, que es eléctrica, es 4493.97 watts. Ya tenemos la potencia de entrada o potencia absorbida, que así también se le llama. Por lo tanto ya acarreamos esta fórmula para sustituir estos datos. Entonces la corriente nominal va a ser igual a la potencia absorbida, que es lo que calculamos, 4493.97 watts, sobre raíz de 3 por el voltaje de línea a línea, que es 220 volts de entrada en el motor, por factor de potencia de 0.82, por la eficiencia del motor, que es de 0.83, nos arroja en el denominador un valor de 259.34 volts con la potencia absorbida de 4493.97 watts. Haciendo la división nos da un resultado de corriente nominal de 17.32 amperes. Y ya tenemos la solución del ejercicio. Este motor de manera nominal, ¿qué quiere decir? Que cuando el motor está trabajando a plena carga, cuando está entregando los 5 HP a la salida, moviendo el mecanismo, haciendo su trabajo, está consumiendo un amperaje de 17.32 amperes. Bien, estos son entonces algunos ejemplos trabajados para utilizar los parámetros eléctricos del motor. Utilizamos datos como deslizamiento, velocidad síncrona, es un motor trifásico, la potencia útil, que es la potencia de salida, la potencia de entrada, factor de potencia. Es muy importante identificar todos y cada uno de ellos para poder resolver algún ejemplo, algún ejercicio que se les llegue a plantear o a presentar durante la carrera o ya en la estadía o en el trabajo. Si llegan a aplicarse a instalación de motores para llevar a cabo un buen cálculo de un motor o interpretar fácilmente la ficha técnica de ese motor. Bien, con esto damos por terminado este módulo 7 referente a los ejercicios de motores eléctricos. Gracias por su atención.